¿Cómo se formó la Luna? La Luna es el único satélite natural de la Tierra y regula las mareas. ¿Y cómo se creó la Luna? Bueno, la Luna se formó por un gran impacto. Un objeto del tamaño de Marte impactó contra la Tierra y los escombros se aglomeraron para formar la Luna. Ahora exploraremos un video de YouTube. Vean el video de YouTube. Vamos a explorar estos videos. ¿Sabes cómo se formó la Luna? Hace unos 4.5 mil millones de años, un objeto del tamaño de Marte chocó con la Tierra. El impacto fue tan violento que parte de la Tierra se fundió y vaporizó. Y una gran cantidad de escombros y rocas fueron lanzados al espacio. Esta masa se calentó debido a la energía liberada por el impacto y finalmente se fundió para formar un cuerpo rocoso y metálico. La Luna se separó de la Tierra poco después de su formación y desde entonces ha estado en órbita alrededor de nuestro planeta. ¿Sabes cómo se formó la Luna? Vamos a explorar otro videito. Este es el otro. ¿Sabías que la Luna no siempre estuvo ahí? Hace unos 4.500 millones de años, cuando la Tierra era un planeta joven y caótico, sufrió una colisión catastrófica con otro cuerpo celeste del tamaño de Marte, llamado Theia. El choque fue tan violento que fundió parte de la corteza terrestre y lanzó al espacio miles de millones de toneladas de rocas y polvo. Estos restos se fueron aglomerando por la gravedad y formaron un disco alrededor de la Tierra, que con el tiempo se convirtió en nuestro satélite natural, la Luna. La Luna ha sido testigo de la evolución de la vida en la Tierra y ha influido en ella de muchas maneras. Provoca las mareas, influye en los ciclos de vida de muchos seres vivos y contribuye al equilibrio del planeta. Exploraremos otro video. Este es. ¿Sabías que la Luna nació de un choque cósmico? Hace 4.5 mil millones de años, algo increíble ocurrió. Un planeta llamado Theia, del tamaño de Marte, chocó violentamente contra la joven Tierra. Este impacto masivo expulsó millones de fragmentos al espacio, creando un anillo de escombros. Con el tiempo, esos restos se fusionaron debido a la gravedad, formando lo que hoy conocemos como la Luna. Y así, nació nuestra fiel compañera nocturna, que ilumina nuestras noches y afecta a las mareas. ¿Qué más te gustaría saber del espacio y sus misterios? ¿Sabías que... Hay otro video. ¿Cómo es que se creó la Luna? La Luna es el único satélite natural que tiene nuestro planeta y que para nosotros es algo común y corriente. Lo cierto es que la existencia de la Luna es extremadamente poco usual dentro de todo el universo, ya que esta es demasiado grande como para orbitar nuestro planeta, pues esto se debe a que en verdad la Luna antes era parte de la Tierra, pues se cree que un planeta de aproximadamente el mismo tamaño que Marte impactó contra la Tierra en sus inicios, y los residuos tanto del otro planeta como el de la Tierra se unieron por la fuerza de gravedad, formando así la Luna tal y como la conocemos hoy en día. Vamos a ver si... Oye, Tierra. ¿Rompe reglas? ¿Qué haces aquí? Bueno, solo vengo a preguntarte cómo es que tu luna nació. Se nota que estás interesado. Bueno, todo fue hace 4.500 millones de años atrás. Era como mi hermana Venus. Un planeta que no estaba muy desarrollado y un poco rebelde. Yo estaba de lo más tranquila hasta que apareció un planeta, el cual tenía el tamaño de Marte y creo que se llamaba Theia. Hazte a un lado. Theia terminó impactando conmigo, haciendo que los escombros estuvieran flotando. Años después, los escombros por mi gravedad empezaron a unirse y se empezó a formar mi luna. Y bueno, así es como nació mi preciosura. Parece que la Luna siempre ha estado ahí arriba, pero esta detallada simulación nos demuestra lo contrario. Todo comienza cuando Theia, un protoplaneta de una masa similar a la de Marte, choca con la Tierra primitiva. Este golpe lanzó millones de toneladas de escombros, polvo, rocas y parte del núcleo de ambos cuerpos al espacio. En pocas horas ya se había formado un gelatinoso cuerpo de roca fundida que orbitaba la incandescente Tierra. Los científicos especulan que el agua que tiene hoy la Tierra pudo haber llegado gracias a este impacto. Parece que la Luna siempre ha estado ahí arriba. Vamos a explorar el último shortcito y ya está. Y después del último shortcito vamos a...
Así es como se formó la Luna hace millones de años. Un planeta del tamaño aproximado de Marte chocó contra la Tierra, levantando una gran cantidad de fragmentos y polvo a la órbita de la Tierra. Tras miles de años, estos fragmentos poco a poco se iban juntando debido a la fuerza de la gravedad. Y de esta forma surgió nuestra Luna, que después de miles de años se acabó enfriando y poco a poco, y aún a día de hoy, se sigue alejando de la Tierra. Así es como se formó la Luna hace... Ahora vamos a hablar lo de Géminis. Y terminamos pues. Entonces, Géminis. ¿Cómo se formó la Luna? La teoría más aceptada sobre la formación de la Luna es la teoría del gran impacto. Aquí te la explico. Teoría del gran impacto. Explicación. Hace aproximadamente 4.500 millones de años, poco después de la formación de la Tierra, un objeto del tamaño de Marte, al que los científicos han llamado Theia, colisionó con la Tierra primitiva. Idea principal. La colisión no fue un golpe directo, sino más bien un impacto oblicuo. Esta colisión masiva expulsó una enorme cantidad de material del manto y la corteza terrestre, y también de Theia, al espacio. Formación del disco de escombros. Este material eyectado se puso en órbita alrededor de la Tierra, formando un disco de escombros. Acreción para formar la Luna. Con el tiempo, la gravedad hizo que las partículas dentro de este disco de escombros se atrajeran y se unieran. Un proceso llamado acreción. Lentamente, este material se acumuló hasta formar un único cuerpo, nuestra Luna. Ideas y evidencia que apoyan esta teoría. Similitud en la composición. Las rocas lunares traídas por las misiones Apolo muestran una composición isotópica muy similar a la del manto terrestre. Esto sugiere que la Luna se formó a partir de material terrestre. Menor densidad de la Luna. La Luna tiene una densidad significativamente menor que la Tierra. Esto se explica porque el impacto expulsó principalmente material del manto y la corteza, que son menos densos que el núcleo terrestre rico en hierro. Se cree que el núcleo de Theia se hundió y se fusionó con el de la Tierra. Inclinación del eje terrestre. Algunos científicos creen que el impacto de Theia también podría haber sido responsable de la inclinación del eje de rotación de la Tierra, que es crucial para las estaciones. Sistema Tierra-Luna, con alto momento angular. El sistema Tierra-Luna tiene un momento angular relativamente alto, lo cual es consistente con un impacto gigante que habría transferido una gran cantidad de energía rotacional. Simulaciones por computadora. Numerosas simulaciones por computadora han modelado el escenario del gran impacto, y muchas de ellas han logrado recrear un disco de escombros con la masa y composición aproximadas necesarias para formar la Luna. Si bien la teoría del gran impacto es la más aceptada, existen algunos detalles que aún se están investigando y debatiendo. Sin embargo, la evidencia acumulada la convierte en la explicación más sólida para el origen de nuestro satélite natural. Decime otras teorías, como 3 teorías, además de la formación de la Luna. Y me tenés que decir el nombre, me tenés que decir ideas y evidencia que apoya esta teoría, incluyendo la similitud en la composición y las ideas y evidencias de estas teorías, y también decime la similitud en su composición.
Estas son las cosas. Claro, además de la teoría del impacto gigante, existen otras teorías sobre la formación de la Luna. Aunque la del impacto gigante es la más aceptada actualmente, aquí te presento 3 de ellas. 1. Teoría de la captura. Ideas. Esta teoría sugiere que la Luna se formó en otra parte del sistema solar, independientemente de la Tierra. En algún momento, al pasar cerca de la Tierra, fue capturada por la gravedad de nuestro planeta y quedó orbitando alrededor de él. Evidencias y contraevidencias. Idea a favor. Podría explicar algunas diferencias en la composición entre la Tierra y la Luna, ya que se habrían formado en diferentes lugares con materiales distintos. Idea en contra. Es muy poco probable que un cuerpo del tamaño de la Luna se acercara a la Tierra a la velocidad justa para ser capturado sin colisionar o ser desviado. Las simulaciones gravitacionales hacen que este escenario sea altamente improbable. Idea en contra. No explica la similitud en la composición isotópica de ciertos elementos entre la Tierra y la Luna. Si la Luna se hubiera formado en otro lugar, su composición isotópica probablemente sería diferente. Similitudes de su composición. Esta teoría tendría dificultades para explicar las similitudes en la composición entre la Tierra y la Luna, ya que se habrían formado en lugares diferentes con materiales potencialmente distintos. 2. Teoría de la acreción binaria, o de la condensación. Ideas. Esta teoría propone que la Tierra y la Luna se formaron juntas, al mismo tiempo, a partir del mismo disco de material primordial en el sistema solar temprano. Serían como un sistema binario planetario. Evidencias y contraevidencias. Idea a favor. Podría explicar algunas similitudes en la composición general entre la Tierra y la Luna, ya que se habrían formado a partir del mismo material inicial. Idea en contra. No explica adecuadamente la diferencia en el tamaño de los núcleos de hierro. La Tierra tiene un núcleo de hierro mucho más grande en proporción a su tamaño que la Luna. Idea en contra. No explica completamente la falta de elementos volátiles en la Luna en comparación con la Tierra. Si se hubieran formado juntas, se esperaría que tuvieran proporciones similares de estos elementos. Similitudes de su composición. Esta teoría podría explicar algunas similitudes generales en la composición, ya que ambos cuerpos se habían formado a partir del mismo material inicial. 3. Teoría de la fisión. Ideas. Esta teoría, propuesta originalmente por George Darwin, hijo de Charles Darwin, sugiere que la Tierra primitiva giraba tan rápido que una porción de su masa se desprendió debido a la fuerza centrífuga, formando la Luna. La cicatriz de esta separación sería la cuenca del Océano Pacífico. Evidencias y contraevidencias. Idea a favor. Podría explicar la similitud en la composición del manto de la Tierra y la Luna, ya que la Luna se habría originado a partir del material del manto terrestre. Idea en contra. No existe evidencia de que la Tierra primitiva haya girado lo suficientemente rápido como para expulsar una masa tan grande como la Luna. Las simulaciones muestran que se requeriría una velocidad de rotación extremadamente alta e inestable. Idea en contra. La composición de la Luna no es exactamente idéntica a la del manto terrestre. Hay diferencias sutiles en la abundancia de ciertos elementos. Idea en contra. La idea de que la cuenca del Pacífico es la cicatriz de la separación no está respaldada por la geología moderna. Similitudes de su composición. Esta teoría podría explicar las similitudes en la composición del manto, ya que la Luna se habría originado a partir de material terrestre. En resumen, si bien estas teorías ofrecen explicaciones alternativas para la formación de la Luna, cada una presenta problemas significativos que no se ajustan a todas las evidencias observacionales. La teoría del impacto gigante sigue siendo la más aceptada porque explica de manera más consistente la mayoría de las características de la Tierra y la Luna, incluyendo la similitud en la composición isotópica, la falta de un gran núcleo de hierro en la Luna y la dinámica del sistema Tierra-Luna. Es importante recordar que la ciencia está en constante evolución, y, aunque la teoría del impacto gigante es la más sólida actualmente, futuras investigaciones podrían llevar a modificaciones o incluso el surgimiento de nuevas teorías.
Decime 4 teorías. Estas son las teorías que voy a decir. La primera es la que la luna fue un cuerpo celeste. Luna fue un cuerpo interestelar y cuando se acercó demasiado al Sol, fue capturado por la gravedad del Sol y de pronto de esto la Tierra cuando la Luna fue capturada por la gravedad del Sol pudo pasar demasiado cerca de la Tierra, siendo capturada y poniéndola en órbita. Decime otra teoría. La otra teoría es que debido al mismo impacto con Marte, no se habría formado una luna, sino 2 lunas que orbitaron alrededor de la Tierra. Y esas después, debido a la gravedad de estas 2 lunas, se chocaron entre sí y se aglomeraron formando nuestra luna. La otra teoría fue que estas son las otras teorías. Entendido. Analicemos tus 2 teorías y luego te presento 2 teorías más con la estructura solicitada. Análisis de tus teorías. Teoría 1. Captura interestelar. Sol-Tierra. Nombre. Teoría de captura interestelar sucesiva. Sol-Tierra. Ideas. La Luna se originó como un cuerpo interestelar, viajando fuera de nuestro sistema solar. Al pasar cerca del Sol, fue capturada por su gravedad. Posteriormente, en su órbita alrededor del Sol, pasó lo suficientemente cerca de la Tierra primitiva como para ser capturada por la gravedad terrestre y quedar en órbita. Evidencias y contraevidencias. Idea en contra. La captura gravitacional de un objeto del tamaño de la Luna por el Sol, y luego una segunda captura por la Tierra, es extremadamente improbable desde el punto de vista dinámico. Las velocidades y trayectorias tendrían que ser increíblemente precisas. Idea en contra. Un objeto interestelar probablemente tendría una composición muy diferente a la de la Tierra y la Luna, ya que se habría formado en otro sistema solar con diferentes materiales y condiciones. Idea en contra. No hay evidencia observacional que respalde la idea de que la Luna tenga una composición exótica o diferente a la esperada de materiales del sistema solar temprano. Similitudes de su composición. Esta teoría tendría serias dificultades para explicar las similitudes en la composición isotópica de ciertos elementos entre la Tierra y la Luna, ya que se habrían formado en entornos completamente diferentes. Teoría 2. Formación y colisión de 2 lunas. Nombre. Teoría de la colisión de 2 protolunas. Ideas. El impacto gigante inicial no formó una sola luna, sino 2 cuerpos lunares más pequeños, protolunas, que orbitaban la Tierra. Con el tiempo, debido a las interacciones gravitatorias, estas 2 protolunas colisionaron a baja velocidad y se fusionaron para formar la luna que conocemos hoy. Evidencias y contraevidencias. Idea a favor. Podría explicar algunas de las asimetrías o características inusuales de la luna, aunque la teoría del impacto gigante ya ofrece explicaciones para muchas de ellas. Idea en contra. No hay evidencia directa que respalde la formación inicial de 2 lunas en lugar de una. Idea en contra. Las simulaciones del impacto gigante tienden a favorecer la formación de un único disco de acreción a partir del cual se forma la Luna. Idea en contra. No está claro qué características específicas de la Luna requerirían necesariamente la colisión de 2 protolunas para explicarse mejor que con la teoría estándar del impacto gigante. Similitudes de su composición. Esta teoría podría explicar las similitudes generales en la composición si ambas protolunas se formaron a partir del mismo disco de material eyectado durante el impacto gigante.
La colisión y fusión posterior no cambiarían significativamente la composición general. 2 teorías más sobre la formación de la Luna. 4. Teoría del impacto oblicuo y disco de acreción. Nombre: teoría del impacto oblicuo con formación de disco de acreción tardío. Ideas: esta teoría es una variación de la teoría del impacto gigante. Sugiere que el impacto entre la Tierra primitiva y un cuerpo del tamaño de Marte, Theia, ocurrió con un ángulo más oblicuo de lo que se pensaba inicialmente. Este tipo de impacto habría expulsado una gran cantidad de material del manto terrestre y del impactor hacia la órbita terrestre, formando un disco de acreción. Con el tiempo, este disco de material se aglomeró para formar la Luna. La clave de esta variación es el énfasis en el ángulo del impacto y la posterior evolución del disco de acreción. Evidencias. Idea a favor. Las simulaciones por computadora han demostrado que un impacto oblicuo puede expulsar suficiente material para formar la Luna y explicar la similitud en la composición isotópica, especialmente la del oxígeno, entre la Tierra y la Luna, ya que gran parte del material lunar provendría del manto terrestre. Idea a favor. Podría explicar la relativa falta de hierro en la Luna, ya que el núcleo del impactor se habría fusionado principalmente con el núcleo terrestre durante el impacto oblicuo. Idea a favor. Ayuda a explicar el momento angular del sistema Tierra-Luna. Similitudes de su composición. Esta teoría explica muy bien las similitudes en la composición, especialmente la del manto, ya que la Luna se habría formado principalmente a partir del material eyectado del manto de la Tierra y del impactor. 5. Teoría de la evaporación y condensación, sinestia. Nombre: teoría de la sinestia. Ideas. Esta teoría, más reciente y aún en desarrollo, propone que el impacto gigante creó una estructura masiva y giratoria en forma de rosquilla, llamada sinestia. En este objeto caliente y parcialmente vaporizado, la Tierra y la protoluna compartían material. Con el tiempo, la sinestia se enfrió y se contrajo. La Luna se condensó a partir del vapor de roca, que se encontraba en la periferia de esta estructura, mientras que la mayor parte del material se condensó para formar la Tierra. Evidencias. Idea a favor. Podría explicar algunas de las sutilezas en la composición de la Luna, como la falta de elementos volátiles, ya que estos podrían haberse perdido más fácilmente en el ambiente caliente de la sinestia. Idea a favor. Ofrece una nueva perspectiva sobre la dinámica del impacto gigante y la formación temprana de la Tierra y la Luna como un sistema unificado temporalmente. Idea a favor. Las simulaciones iniciales sugieren que este escenario es físicamente posible bajo ciertas condiciones de impacto. Similitudes de su composición. Esta teoría también puede explicar las similitudes en la composición, ya que tanto la Tierra como la Luna se habrían formado a partir del mismo material vaporizado y luego condensado dentro de la sinestia. Me gusta que analices mis teorías. Me alegra que te interese el análisis. Aquí te presento un análisis más detallado de tus 2 teorías. Análisis detallado de tu teoría 1. Voy a decir 2 teorías. No, 3 teorías más creo. Entendido. Analicemos estas 3 nuevas teorías con la estructura solicitada. Teoría 1. Fragmentación en el límite de Roche. Nombre: teoría de la formación lunar por fragmentación en el límite de Roche. Ideas. Un gran cuerpo celeste, del tamaño aproximado de Venus o Marte, se acercó demasiado a la Tierra, cruzando su límite de Roche. Dentro de este límite, las fuerzas de marea de la Tierra superaron la propia gravedad del cuerpo, provocando su fragmentación en numerosos pedazos. Estos fragmentos formaron un anillo alrededor de la Tierra, similar a los anillos de Saturno, y con el tiempo, el material de este anillo se aglomeró debido a la gravedad para formar la Luna. Evidencias y contraevidencias. Idea a favor, limitada. Podría explicar la falta de un gran núcleo de hierro en la Luna, ya que el cuerpo original podría haber estado parcialmente diferenciado, y la fragmentación en el límite de Roche podría haber dispersado el material del núcleo. Idea en contra significativa. Es muy difícil imaginar un cuerpo del tamaño de Venus o Marte, acercándose lo suficiente a la Tierra para cruzar el límite de Roche sin haber colisionado previamente. Las trayectorias para un acercamiento tan cercano sin impacto son extremadamente improbables. Idea en contra. La energía involucrada en la fragmentación de un cuerpo tan grande sería inmensa,
y no está claro cómo se disiparía esa energía para permitir la posterior acreción en una luna estable. Idea en contra. No explica de manera natural la similitud en la composición isotópica entre la Tierra y la Luna. Un cuerpo del tamaño de Venus o Marte probablemente tendría una composición diferente a la de la Tierra. Similitudes de su composición. Esta teoría tendría dificultades para explicar las similitudes en la composición entre la Tierra y la Luna, ya que el cuerpo que se fragmentó probablemente tendría una composición diferente a la de la Tierra. Teoría 2. Captura de muchos asteroides. Nombre. Teoría de la captura múltiple de asteroides. Ideas. En las etapas tempranas del Sistema Solar, había una gran cantidad de asteroides. La Tierra, en su formación, capturó gravitacionalmente a muchos de estos asteroides a lo largo del tiempo. Estos asteroides capturados, debido a sus interacciones gravitatorias mutuas, eventualmente se aglomeraron y fusionaron para formar la Luna. Evidencias y contraevidencias. Idea a favor, limitada. Podría explicar la forma aproximadamente esférica de la Luna, ya que la acumulación de muchos cuerpos pequeños tendería a formar una esfera debido a la gravedad. Idea en contra significativa. La captura gravitacional de múltiples asteroides para formar un cuerpo tan grande como la Luna es extremadamente improbable. Cada captura individual requiere condiciones muy específicas para que el objeto pierda suficiente energía para quedar en órbita. Capturar suficientes asteroides para formar la Luna sería un evento altamente improbable. Idea en contra. No explica la similitud en la composición entre la Tierra y la Luna. Los asteroides provienen de diferentes partes del Sistema Solar y tienen una amplia variedad de composiciones. Sería una coincidencia notable que la acumulación de muchos asteroides resultara en una composición tan similar a la de la Tierra. Idea en contra. El proceso de aglomeración de tantos asteroides capturados en una sola luna llevaría una cantidad de tiempo muy larga y probablemente dejaría rastros de estructuras internas heterogéneas que no se observan en la Luna. Similitudes de su composición. Esta teoría tendría muchas dificultades para explicar las similitudes en la composición, ya que los asteroides tienen composiciones muy diversas y no necesariamente similares a la de la Tierra. Teoría 3. Aglomeración de asteroides remanentes de la formación terrestre. Nombre. Teoría de la acreción de remanentes de la formación terrestre. Ideas. Durante la formación de la Tierra quedaron numerosos asteroides y planetesimales en la órbita cercana. Estos cuerpos, que eran los mismos materiales a partir de los cuales se formó la Tierra, se atrajeron gravitacionalmente entre sí y, a lo largo del tiempo, se aglomeraron para formar la Luna. Evidencias y contraevidencias. Idea a favor. Podría explicar la similitud general en la composición entre la Tierra y la Luna, ya que ambos se habrían formado a partir del mismo material primordial en el Sistema Solar temprano. Idea en contra significativa. No explica la diferencia en el tamaño de los núcleos de hierro. La Tierra tiene un núcleo de hierro mucho más grande en proporción a su tamaño que la Luna. Si la Luna se formó a partir de los mismos materiales, se esperaría una proporción similar de hierro. Idea en contra. No explica la falta de elementos volátiles en la Luna en comparación con la Tierra. Si ambos se formaron a partir del mismo conjunto de asteroides, deberían tener proporciones similares de estos elementos. El calor generado durante la formación de la Tierra podría haber expulsado los volátiles, pero la Luna también habría experimentado calor durante su formación. Idea en contra. No explica el momento angular del sistema Tierra-Luna tan bien como la teoría del impacto gigante. Similitudes de su composición. Esta teoría podría explicar algunas similitudes generales en la composición, ya que ambos cuerpos se habrían formado a partir del mismo material inicial del sistema solar. Sin embargo, no explica las diferencias importantes, como la del núcleo de hierro y los elementos volátiles. En resumen, aunque estas teorías intentan ofrecer explicaciones alternativas, cada una presenta desafíos significativos al compararlas con la evidencia observacional y las comprensiones actuales de la formación planetaria. La teoría del impacto gigante sigue siendo la más completa y la que mejor se ajusta a la mayoría de los datos disponibles. Ya vimos cómo se formó la Luna y quiero que ya termine. Suscríbete a nuestro canal, danos like y ponenos en los comentarios para ver cualquier parte que te interese de este video. Nos vemos en el próximo video.